Muy bien. Vamos. Bueno, pues vamos a platicar qué son las líneas ley. Si usted ha escuchado las líneas ley, porque sí son relativamente famosas, ahorita vamos a hablar qué son o supuestamente qué son y para qué sirven, ¿no? Y a lo mejor de dónde salieron. Entonces, no sé si aquí tengan información, no sé, Julio, Ricardo, Rodrigo. Pues sí, digo, finalmente las líneas ley, o como les llaman las venas energéticas del planeta, Ujú. digamos que son, perdón, acá había un tema, digamos que son esas líneas que de forma natural están creadas, y que de alguna manera están, digamos que definidas por los elementos que ya fueron construidos en la Tierra, y que una persona, un inglés, empezó a hacer esa observación, ¿no? Se llama Alfred Watkins, Ujú. y en 1921 comienza a hacer ese descubrimiento basado en la observación y en la parte de que veía que había mucha coincidencia en las referencias de todos los elementos o monolíticos que había en Inglaterra, de un punto a otro, y los comenzó a unir y vio que había una línea muy recta, en relación a esos montículos, piedras, puentes. Entonces él dijo, ah, caray, pues aquí está algo medio extraño, ¿no? Incluso también vio este tipo de fenómeno tanto en Inglaterra en general y en Francia. Entonces dijo, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Y como para qué está hecho todo esto, ¿no? Estas construcciones, ¿quién las comenzó a crear y por qué? Entonces también ahí fue haciendo una investigación antes de hacer el trazado, porque luego después hace una división en todo el planeta de esas líneas, pero comienza a investigar y luego ve que los templarios usaron esa misma referencia, durante las cruzadas, y empezaron a construir las catedrales de Europa sobre esas líneas, ¿sí? Entonces, bueno, comienza a ver eso, no para ahí en ese tipo de descubrimientos, y es cuando comienza a hacer trazos en líneas rectas, bueno, no en líneas rectas, esto ya lo hace, digamos que de manera paralela, digamos que empieza a hacer trazos, que genera una como cuadrícula en toda la parte del planeta, empieza a hacer esos trazos, digamos que las partes que son, ay, se me fue la palabra, pero ahorita déjame buscar aquí la referencia, pero son en los paralelos y meridianos, ¿sí? Entonces comienza a hacer esa división de paralelos y meridianos en todas las zonas que él considera que pueden estar conectadas, y efectivamente se genera una especie de red, una trama que conecta muy bien o más que bien perfecto a todos los edificios o todas las construcciones, tanto piramidales como monolíticas del planeta, y pues obviamente comienza a crear teorías de por qué este tipo de uniones, que las llamó líneas ley, son una especie de red que interconecta al planeta, y con qué propósito, ¿no? Entonces ya con esas teorías que empieza a generar, pues bueno, ya empieza a decir que son una especie de zonas que, generan electromagnetismo, y hizo una prueba en Inglaterra donde efectivamente las rocas monolíticas en cierto momento se genera un magnetismo, y ese magnetismo, además de concentrarse, se dispersa. Entonces eso le dio también parte de su teoría a decir, oye, pues estos edificios, posiblemente estas estructuras o estos monumentos, pues también pueden tener un propósito de generar esa energía, ¿no? De transferirla, de compartirla, y de generar una red energética en el mismo planeta, que era algo que también en algún momento Tesla, vislumbraba, pero esto lo hizo de una manera, a través de esos trazados, ¿no? Y que incluso, pues obviamente con ese flujo magnético, también dio pie a pensar que son una especie de condensadores, que obviamente están puestos ahí para aprovechar ese flujo energético, y que además de ser el flujo energético y magnético, también
decía que pudiera ser un flujo espiritual, ¿no? Ya un poquito más metidos en esa cuestión, y por las referencias de nuestros antepasados, donde se reconocieron estas zonas como zonas místicas o zonas que permitían incluso el viaje entre dimensiones, y también las utilizaban para comunicarse con los dioses. Entonces tienen una explicación mucho más profunda todo esto, pero bueno, lo dejo ahí para escuchar también sus comentarios. Muy bien. ¿Algún comentario, Julio? Sí, fíjate, en referencia a esto, por lo regular esas líneas ley son causadas por el flujo del elemento principal de esta tierra, que viene a ser el agua, que fluye por debajo de la tierra, que esto causa vórtices energéticos, y que así como lo mencionaba ahorita, Ricardo. todo esto vienen a ser vórtices donde se genera la energía, que por lo regular hay teorías que los imperios o entre los imperios hay una línea recta que puede estar desde lo que es Inglaterra, Roma, Estados Unidos. Es una línea recta que marca estos vórtices. Otra cosa también, que lo que teorizó Augustus Le Ponglion por allá en los 1800, que fue uno de los pioneros de la investigación sobre el tema maya. Él teorizó basado en todos los relieves que pudo encontrar en todos estos centros ceremoniales, que esto es lo que marca la principalidad de esta línea de ley, que sobre esta se marcan centros ceremoniales en donde fluye una energía diferente, en donde se pueden crear portales energéticos, sea de la luz o de la oscuridad, depende en el punto energético que te encuentres, y que todo esto, como lo teorizó Augusto Le Ponglion, él dijo que era una red que se podían comunicar con un estilo telegráfico en todo el planeta hace miles de años, y que esta es la razón de que podemos encontrar en todos estos sitios arqueológicos, tanto como Teotihuacán, como en muchas otras partes del mundo, donde están aislados por parte de este, y que por debajo de estos centros ritualísticos o ceremoniales, por lo regular corre ríos de mercurio, o hay una alta concentración de diferentes minerales, que esto lleva a que en parte estos minerales son conductores de energía. Lo podemos ver en el mercurio, lo podemos ver en el oro, la plata, en el aluminio, en el ¿cómo se llama? El cobre, que son conductores energéticos. No tan solo, o sea, los usamos para nuestra para sustentar la vida, ¿verdad? Para tener un tipo de tecnología, pero esto naturalmente son conductores energéticos 100%. Entonces, de ahí viene todo este concepto, y de ahí es donde está marcado, cosa que nosotros no tenemos la certeza, porque no tenemos la tecnología necesaria para poder especificar cada uno de estos puntos. Pero la tierra, así como el humano, tenemos esos chakras, puntos energéticos en donde fluye la energía, pero hay que saber en dónde están y hay que saber cómo usar esa energía. Muy bien, muy interesante. Rodrigo. Ok, partimos del principio mágico, y el pensamiento mágico evoluciona a partir de la experiencia. Va a empezar a pasar una patrulla aquí, espérenme tantito.
Ahí va, mientras no se metan a la casa de Rodrigo a hacer un cateo, todo está bien. Ahí va. Bueno, mientras un comentario rápido. ¿Qué tal? ¿Listo? ¿Ya mero? Ok, bien, un comentario rápido. ¿Por qué las líneas ley se llaman ley? Yo pensé que seguramente era el apellido de alguien, ¿no? Pero luego resulta que no. Resulta que por allá esto lo hizo, no me acuerdo si un inglés o un americano, pero en Inglaterra hay varios pueblos o municipios que acaban con la palabra ley, nada más que en inglés se pronuncia Lee, ¿no? Como por ejemplo, aquí hice un listado rápido, Ashley como mujer, el nombre de mujer, Badeley, Beverly, Charlie, suena como a hombre, Cowley, Dudley, Fishley. Entonces, por eso se llamó las líneas ley, porque terminaban en Lee, que nosotros lo vemos y para nosotros dice ley, pero realmente allá en Estados Unidos son las líneas Lee, yo creo, ¿no? Eso si por ejemplo, para entendernos bien, si eso lo hubiera hecho un latino, ¿no? Un latinoamericano, a lo mejor serían las líneas TAN o las líneas TLAN, así como Jocotán, Teotihuacán, Amatitán, o sea, acá serían las líneas TAN, ¿no? Por decir, es que son las líneas que unen lugares y esos lugares terminan con la palabra TAN, pues allá, por eso son las líneas ley. Ahora sí, adelante, Rodrigo. Ok, estaba con el principio de entendimiento del mundo a través de la magia, y no es otra cosa que el conocimiento empírico de las observaciones diarias. Y entonces tenemos que por allá registrar a los egipcios una ley, una tabla esmeraldina a la que atribuyen a Tot como sacerdote y posteriormente como Dios, que dice que lo que es arriba es abajo, ¿sí? Entonces se dedican a analizar el mundo, pero dependiendo del nivel de conciencia o dependiendo del nivel de evolución. Y entonces tú tienes un microcosmos, tienes un cosmos y tienes un macrocosmos. En el macrocosmos podemos observar, por ejemplo, que las estrellas, los planetas, obviamente desde esta visión antigua, caminan por ciertos lugares, o sea, lugares específicos que incluso es posible predecir la precesión de los equinoccios, es posible predecir los eclipses, es posible predecir en qué momento sale Venus o la estrella de la mañana, o como le quieras decir, en tal posición. Entonces, muchos de los registros arqueológicos apuntan hacia este tipo de observaciones como un medio para poder acceder a la información correspondiente al periodo calendario que se está viviendo. A ver si me doy a entender. Si en tal fecha pasa por donde construimos la pirámide y la estrella sale exactamente por donde está la punta de la pirámide, quiere decir que ya es tiempo de sembrar, porque ya viene la crecida del Nilo y ya viene la crecida ¿cómo se llama?, de las plantas que nos van a dar de comer. O sea, es un ciclo calendárico agrícola. Pero muchas de las observaciones que se pueden hacer a los vestigios arqueológicos están basados en el cielo de ese tiempo o de un tiempo anterior. O sea, hay algunas pirámides, por ejemplo, que apuntan a la estrella Sirio, pero la posición de Sirio de hace 10.500 años, no la posición de Sirio actual. Ok, eso es a nivel de macrocosmos, pero a nivel de cosmos, o sea, a nivel humano, nosotros tenemos en nuestro organismo diferentes líneas energéticas. Por lo menos así lo interpretaron diferentes culturas, entre ellas la egipcia, entre ellas la sumeria, entre ellas la china, y obviamente pues el resto de las culturas también, nada más que cada quien lo atribuía a determinadas deidades o a determinadas influencias. Y así, por ejemplo, tomando como referencia las primeras formas de medicina que se pudieron encontrar en Egipto, tenían que ver con el uso de plantas medicinales colocadas en ciertas posiciones del cuerpo. Por poner un ejemplo moderno, o casi moderno, porque ya casi no se utilizan, había personas que cuando les dan dolor de cabeza o migraña, se ponen hierbas aquí en la zona de las sienes. Acá se les conoce como chiqueadores, pero no sé qué nombre le puedan dar ustedes.
Pero, por ejemplo, en los bebés recién nacidos, donde las medicinas de repente se vuelven demasiado agresivas, pues se les pone algo en el ombligo, se les pone algo en una pierna, se les pone algo en la ingle. ¿Por qué? Porque son puntos donde absorben mejor las esencias aromáticas, las esencias vivas, lo que prácticamente le dan el objetivo a la naturaleza de la medicina. A ver si me doy a entender otra vez. Hay un árbol por acá que se utiliza, lo utilizan las brujitas para cortar ramas y darse de ramazos con ella, que tiene un fruto rojo, y ese fruto rojo es un fruto que tiene grandes cantidades de ácido acetil salicílico. ¿Sí? Y entonces lo que tienes que ir a hacer es ir a conseguir esos frutos rojos, incluso ya caídos y medio secos, y los echas en un montón de alcohol, y literalmente tienes una aspirina, ácido acetil salicílico, pero para colocar sobre la piel. Entonces, si por ejemplo te duelen las rodillas, te duelen las piernas, literalmente te haces un fomento, te haces un trapo que tiene ese alcohol o el resultado hervido de ese fruto, y te lo pones encima y te alivia el dolor. ¿Por qué? Pues porque al final es una aspirina, pero en vez de tomártela y que te descomponga la panza, pues lo pones encima. Ok, voy sobre esas líneas, y esas líneas básicamente les llamaron meridianos. Los chinos las conocieron así, claro, con la palabra correspondiente para ellos, y ellos podían interferir en el proceso de la salud a través de la intervención de los meridianos, a través de dos elementos básicos. El primero de ellos se llama moxibustión, el segundo de ellos se llama acupuntura. En la moxibustión es básicamente un elemento, usualmente una planta o residuos de una planta que estás quemando, y lo pones a tu forma de palito. Entonces se está quemando por la parte de arriba, y el vapor, el humo, literalmente lo que se está generando en la combustión, tiende a generar humo que va hacia afuera, pero también tiende a generar humo que va hacia adentro. Y ese humo, con un aumento de temperatura, toca el punto específico. Y eso es una manera de meterle medicina al cuerpo. Posteriormente utilizaron la acupuntura, que es básicamente volver a localizar el meridiano correspondiente, ay Dios, el punto correspondiente a la intervención, y colocar agujas como un medio de estimulación, que podría ser en un sentido o en otro sentido, en otras palabras, como un medio de estimular o de quitar atención, de quitar energía en ese punto, para provocar que se desinflame, o al revés, que se empiece a incrementar el flujo de energía, ¿no? Ok, eso es a nivel cosmos, a nivel humano. Pero cuando estamos hablando a nivel macrocósmico, de nuevo, otra vez los planetas, también tendríamos que pensar que si estamos hablando de los planetas, también hablamos de nuestro planeta. Y que las personas que se han dedicado a ello, y que por lo mismo están dotadas o preparadas para poderlo identificar, tienden a encontrar lugares específicos donde tienen mejor recepción, podríamos decirle de alguna forma. En alguna otra plática aquí hemos hablado de saoríes, que utilizan péndulos o que utilizan varillas para encontrar el agua. Bueno, eso lo podrían hacer ustedes y yo si nos dedicáramos a eso y todo lo demás. La cuestión es que ya con la habilidad desarrollada, se dieron cuenta de que eran los lugares propicios para construir templos, para construir construcciones, para construir o marcar los sitios, y en esos puntos lo ponían. Y tendríamos que verlo también como una manera de acupuntura para la tierra. En otras palabras, de favorecer o de desfavorecer cierto tipo de energías que hacen o circulan. Y bueno, ¿y dónde los pones? Precisamente en las líneas de energía. Yo no conocía las líneas Ley, no con ese nombre. Yo había escuchado acerca de las líneas Hartmann, que es casi lo mismo o lo mismo, que se utilizan o se hacen referencia a partir de un investigador que se apellidaba Hartmann, y que actualmente están siendo utilizadas en la geobiología. En otras palabras, cómo se puede inducir o favorecer la vida a partir del entorno o contexto donde vives. Y así, por ejemplo, a través de esas líneas Hartmann, se determinó que existe una cuadrícula, tal como lo mencionaba Ricardo, y ellos determinan que la cuadrícula es algo así como de 2 metros por 2,5. O sea, no son cuadrados perfectos, son 2 metros norte-sur, 2,5 metros de oriente a poniente o de poniente a oriente.
lo que hace que de repente algunas construcciones o algunas situaciones queden precisamente en los cruces de la línea. Entonces, esto lo rescataron un poquito junto con la geobiología, con las cuestiones del Feng Shui o Feng Shui que se llama en China, ¿no? Y que es más o menos lo mismo, pero la versión china y la versión empírica. Y básicamente dice, a ver, si tú pones tu almohada y te acuestas sobre un cruce de líneas, unas líneas Harman, lo que va a suceder es que vas a tener un sueño intranquilo. ¿Por qué? Porque vas a estar sobreestimulado. Pero se dieron cuenta de que vivir cerca de un transformador eléctrico pues produce lo mismo que quedarte sobre una línea Harman. Entonces dicen, básicamente son líneas de energía que obviamente se pueden alterar con la energía que nosotros hemos colocado encima sobre nuestros propios terrenos y que de alguna manera están mostrándonos el camino del flujo natural, así como tenemos un flujo natural dentro de nuestro cuerpo y que se viene ejemplificado por las arterias y por las venas. Y digo, a ver, di mucha vuelta al asunto, pero básicamente es eso, es dónde quedan mejor los puntos de acupuntura. Ah, pues por donde fluye la energía. ¿Cuál energía? Mencionaba Julio, los ríos. Ah, ¿y cuáles ríos tenemos en nuestro interior? La sangre. ¿Sí? Ok, aquí la dejo por lo pronto. Muy bien, bueno, de mi parte, y ahora sí que las personas se queden con lo que más les guste, ¿verdad? O más entiendan. Desde mi punto de vista, puede ser algo muy sencillo o nada más ligeramente complejo, de que es similar a lo que comentaron, ¿no? Por ejemplo, si actualmente a lo mejor todos los arquitectos construyen de la misma manera, tomando en cuenta el movimiento del sol, por decir algo, ¿no? De norte a sur y, o sea, tomando en cuenta norte a sur, este a oeste, pues no es casualidad que muchas casas estén orientadas en el mismo, hacia la misma dirección, porque es para aprovechar más la luz del sol, sí, ya sea porque quieres hacer más cosas en el día o porque pues es para aprovecharlo para sembrar, ¿no? Entonces puede ser algo tan sencillo como eso, que también las líneas, como decían, los polos magnéticos, o sea, es para aprovechar de alguna manera los polos geográficos y los polos magnéticos, ¿no? Saben que no es lo mismo, pero el polo norte está geográfico, está en un lugar y luego el magnético está movido algunos grados y como decían, con el tiempo cambia, ¿no? Entonces puede ser una explicación tan sencilla como eso. Ahora, yo no sé, porque pues no es mi campo, ¿verdad? Si el magnetismo afecta el agua o si el agua afecta al magnetismo. Pero, por ejemplo, en muchos lugares, por ejemplo, acá en México, debajo de muchas pirámides, o pasa un río o hay un pozo de agua natural o hasta un cenote abajo de una pirámide, ¿no? Entonces, creo que allá en Egipto, en algunos casos, por lo menos sucede lo mismo, no sé, en Estados Unidos. Entonces, si también eso detectaban, ¿no? Y como decían ahí con se me fue el nombre, ¿no? Pero con las varillas o con el péndulo, decían, aquí abajo tiene que haber agua. Ah, pues hagamos una pirámide, ¿verdad? Un monumento, un basamento, y más adelante hay otro, ¿no? Y resulta que pues sigue el mismo río, por decir algo. Ah, pues entonces tampoco era casualidad que la otra estuviera más o menos en la misma dirección y ahí se la llevaban, ¿no? Ahora les digo, no sé si el magnetismo es el origen y forza el agua, o si el agua crea el magnetismo. Ahí sí no me meto en esas cosas, pero de que están relacionados, ¿no? Entonces, si en todos lados los ríos siguen más o menos el mismo cauce, no sé si sea de norte a sur, de o de alguna manera, pues era lógico que si vas siguiendo el cauce, ¿no? Vas buscando el agua o vas buscando el sol, pues que apunten más o menos a los mismos lados y que coincidan varios lugares, mi punto de vista, ¿no? Y eso es todo. ¿Sea algo más, Ricardo? Ay, disculpen. Mira, fíjate, tan solo así, con lo que comentaste, Alejandro, los antiguos, ellos se basaban principalmente en puntos energéticos. De ahí podemos ver el nombre de México, de los mexicas o de las antiguas civilizaciones anahuacas.
es en el ombligo de la luna. Es un punto energético que ellos buscaron en ese entonces. Los Hopi, ellos se fueron al ombligo de la Tierra, que en alguna otra ocasión, basado en el movimiento, en la alineación de la Tierra en perspectiva al Sol, también lo que es la isla de Pascua o Rapa Nui también fue considerado como el ombligo de la Tierra. Entonces podemos ver que estas civilizaciones se basaban principalmente en puntos energéticos. Por eso es que de ahí están construidas todas las edificaciones que conocemos, están en puntos energéticos que si no es que están activos al momento, esto depende a su antigüedad, pero en algún momento estuvieron activos. O sea, los antiguos trataron todo el tiempo de conectar el cielo con la tierra. Era la razón que erigían estas pirámides, estas edificaciones de gran altura, porque era lo que ellos querían hacer era juntar ese cielo con la tierra, juntar lo divino con lo terrenal, conociendo que tenemos un espíritu, pero que ese espíritu se encontraba en esta dimensión, que es la dimensión material en la que todos estamos, donde tu espíritu está dentro de un cuerpo. Pero ellos ya conocían desde hace mucho tiempo, por medio de la observación, por medio de conocerlo desde un interior, conocer lo exterior, porque ya, como lo mencionó Rodrigo, en la vida, la creación, como lo menciona las tablas esmeraldas, así como es lo micro, es en lo macro, como es adentro, es afuera. Entonces nosotros somos parte de esa creación, y la creación es parte de nosotros, porque nosotros albergamos mundos dentro de nosotros, y nosotros vivimos dentro de un mundo, y nuestro mundo vive dentro de otro mundo, y así es como se expande la creación, y se va infinitamente. Entonces ahí está la forma que aquellos ancestros, conociendo la naturaleza, siendo grandes observadores, información por generaciones y generaciones, porque solo así fue posible el conocimiento que tuvieron los mayas, porque eso fue un proceso de generaciones y generaciones, donde ellos pudieron tener un conocimiento preciso del movimiento de los astros, del movimiento del sistema solar, del movimiento de Venus, del movimiento de todo, y ellos pudieron entender eso, pero eso no pasó de un día a otro, en 10 años o 20 años. Eso pasó por miles y miles de años, donde ellos pudieron tener ese registro. ¿Y qué pasó después de la conquista? Se deshicieron, quemaron, destruyeron todo. ¿Por qué? Porque aquí es donde estaba toda la información, donde estaba el restante, todo lo que no habían podido destruir, estaba en América. Por eso es que fue el último continente en ser agraviado, ¿no? En ser atacado, y que por coincidencia o por no mala suerte, pero por presagio de profecías que ya estaban aquí en el Anáhuac, todo ese conocimiento que pudiera ser para nosotros fue destruido, y ahora tenemos que esperar hasta volverlo a recuperar. Bien. Ahí les dejo. Bien, aprovechando el comentario que hizo Julio, me recordó, digo, no es el tema, ¿verdad?, de las líneas ley, pero acabo de leer hace poco, no me acuerdo dónde,
que en el año 500, o sea, después de Cristo, los mayas ya contaban con papel para escribir sus cosas. Así es que si por ahí luego escuchan que no tenía nada escrito y que todo era en piedra, pues que no, que sí, que sí escribían sus... Si tengan algún ahí último comentario de las líneas ley, adelante. Bueno, pues porque prácticamente son algo que podría parecer sin importancia, pero que de alguna manera influyen en nuestra vida. En otras palabras, explican por qué de repente me siento a gusto en un lugar y en otro no, a pesar de ser la misma habitación en la misma casa, ¿no? Entonces, bueno, tomar en cuenta las señales del cuerpo, tomar en cuenta otro tipo de mediciones, porque hay aparatos que miden eso, y pues aprovecharlos perdón, para nuestro beneficio. Y lo de siempre, el regreso a la geobiología, que es de donde se puede sacar provecho científico ahora, puedes aislar las casas, sobre todo si están muy cercanas a fuentes de energía. En aquellos entonces que no existía la energía eléctrica circulante que tenemos ahora, y que ahora nosotros estamos rodeados de ondas electromagnéticas, ahora necesitamos aislarlos. Antes se buscaba incentivarlas, ahora necesitamos aislarlos. Por eso también de repente es necesario irse a la playa, ir a meterse a una alberca, al mar, pisar la tierra, pisar el pasto, para descargar un poco, para equilibrar un poco las cargas que nos permitan recuperar nuestra salud. Bien, es muy interesante. Nada más, ahora sí que tendríamos que empezar a hablar de aplicaciones de este conocimiento, pero para poder hablar de aplicaciones tendríamos que empezar a meternos con y cómo las mido. Así que por lo pronto creo que por aquí la dejamos. Muy bien. Ricardo, ¿algo más por ahí? Pues bueno, ya nada más para un comentario final. Bueno, creo que hemos tocado algunos puntos muy interesantes y creo que desde que se descubre esto, pero mucho más atrás, pues obviamente hay muchas similitudes, ¿no? Digamos que ahorita ya el descubrir estas líneas, pues ya encontramos esas similitudes, encontramos esos lugares, pero creo que en común, pues siempre, bueno, es como una demostración de que de que esta construcción de todos estos monolitos o estas posiciones donde los dejaron, pues corresponde como a una sola raza, ¿no? Como una misma raza constructora que fue la que anduvo haciendo esto por todo el planeta, porque no se me ocurre otra forma para que las mismas civilizaciones hayan adoptado o tenido la paciencia o los años, porque pues también fue mucho tiempo, sino que más bien fue una raza que se dedicó a hacer esta construcción y esta red, sobre todo para identificarla, y como comentaba Rodrigo, ¿no? De repente sí vemos que hay posiciones y hay gente que se dedica a eso, además como la parte del Feng Shui, ¿no? De equilibrar o de buscar entornos donde es mejor vivir, es más productivo, es más, etcétera. Hay ese tipo de situaciones. Y creo que también hay puntos donde ya se han detectado que son estos lugares sagrados, que no solo pues podríamos decirse que poseen rasgos similares, sino que además nos demuestran que están conectados entre sí, y que dentro de esa conexión, como bien comentaba por acá nuestro compañero Julio, pues nosotros habitamos este planeta. Entonces parte de ese estar conectados, pues también nosotros estamos envueltos en ello, ¿no? Entonces nos permite también ser partícipes de esa red, y qué mejor que una vez que ya somos conscientes de que esto existe, pues comenzar a entender para qué existe y en qué nos puede ayudar, o para qué está aquí esto, ¿no? Porque al final de cuentas ya ha habido otros investigadores que lo han hecho, pero creo que de alguna manera los ancestros o los antepasados sabían para qué existía esta red, y la utilizaban de una manera mucho más eficiente, y creo que eso también es como empezar a redescubrir y a tratar de utilizarla, ¿no?
para efectos benéficos de nuestra salud por temas de posicionamiento de la parte electromagnética y energética, y como también un tema a lo mejor hasta de comunicación, ¿no? O de teletransportación, por así decirlo, en algún momento de comunicación, mejor dicho, para, para hacer algo más eficiente, ¿no? Y de una forma muy natural. Digo, ya a lo mejor estoy divagando un poquito en ese tema, pero se me hace muy interesante que si ya está puesta una red, pues igual por algo está, todo tiene un propósito y pues habrá que descubrirlo, ¿no? En algún momento. Eso sí, ahorita que lo que comentas, ya por la parte así súper misteriosa y a lo mejor un poquito fantástica para el que le guste por ahí investigar, dicen las malas lenguas, ¿no? Que incluso las líneas ley o su relación, ¿no? Con las líneas magnéticas y todo es usada por los ovnis, ¿no? Para navegar, para hacerlo de manera más eficientemente y más rápida. Y hasta dicen que no sé dónde lo sacan, ¿verdad? Pero ni digo que sea cierto, ni digo que no, pero dicen que las brujas usan las líneas ley como portales para moverse rápido entre lugares de este planeta. ¿Será? Pues a investigarle. La primera vez que parece que se publicó algo de las líneas ley con ese nombre fue en 1922 por ahí en Inglaterra, en un librito que se llamó algo así como los viejos caminos de Inglaterra o algo así, prehistóricos, ¿no? Muy bien, pues no sé, alguna última comentario, saludo, despedida. ¿No? ¿Todo bien, Julio? Todo bien, ¿No? gracias. Saludos a los círculos. Sí, a todos los amigos, a Nancy, a toda la gente ahí del círculo de la real interpretación. Pero fíjate, todo eso de las líneas de ley vienen a lo que yo considero vienen a ser parte de lo mismo que tenemos nosotros por dentro, que son estos puntos energéticos en donde convergen, donde cruzan energías, donde se pueden producir vórtices, donde hay muchas historias y mucho ancestralidad de donde estas personas que vieron mucho antes, que estaban mucho más conectadas a la naturaleza que nosotros, ellos pudieron especificar esos puntos. Que de repente nosotros no tengamos la sensibilidad de poder sentir en dónde están esos puntos, eso es culpa del sistema donde estamos y de nuestra misma tontez, ¿no? Pero aparte otra cosa que por lo regular, como lo mencionabas tú, Alejandro, que las brujas usan estos mismos vórtices para viajar más rápido entre dimensiones en el tiempo. Y por casualidad o consecuencia, es que al investigar todo lo que son los contactos de personas que hablan de que han sido de alguna forma guiados en naves por hermanos mayores, humanidades más avanzadas, ellos hablan de que todo el tiempo se les cita cerca o alrededor en la orilla de una laguna o de un gran cuerpo de agua que esté entre las montañas. Entonces aquí hay una relación que las montañas son fallas geográficas donde fluye energía desde el núcleo de la Tierra. Por eso es que las montañas cambian su elevación, cambian su estructura, tanto como los volcanes. Y que esta fluctuación de energía desde el núcleo de la Tierra tiene un efecto electromagnético vibracional, que esas son las tres fuerzas que rigen nuestra existencia en todos los universos, que es la electricidad, magnetismo y vibración. Y que ahí, en esas partes donde hay estos cuerpos, en conjunción con estas montañas y con algún otro factor,
es donde provienen todos estos avistamientos. Todos los contactados hablan de este mismo patrón que se lleva, que tiene que ser una montaña y tienen que estar en un gran cuerpo de agua. Entonces ahí podemos ver dónde confluyen estas energías, que es la electricidad y el magnetismo, que es donde se pueden crear estos portales que abren la vibración, que no todo el tiempo es a seres de luz o a seres demoníacos, sino depende a la vibración de cada persona que está abriendo este portal o que puede tener acceso a este mismo. Sí, es muy interesante. Quizá ahí está el camino, ¿no? Nomás hay que aprenderlo para ver para dónde ir. Bueno, pues muchas gracias a todos los que estuvieron por aquí conectados, ¿verdad? Saludos ahí a Nancy, que nos está escuchando y por seguirnos, y a los que nos van a ver aquí en la versión grabada ya el día de mañana. Así es que, pues bueno, saludos a todos, ¿verdad? Cuídense, sean felices y nos vemos en el siguiente.